Hablamos desde el pueblo adentro, un programa de información, un programa de participación comunitaria, un programa de opinión. Síganos en nuestra página web www.fmintegracionboliviana.com, YouTube Radio Integración Boliviana, Instagram Radio Integración Boliviana.com, Facebook Radio Integración Boliviana 88.5. Bueno, pasamos a la parte audiovisual del programa Hablamos desde el pueblo adentro. Estamos a 9:30 de la mañana, vamos a estar hasta las 10 de la mañana acá en Radio Integración Boliviana, FM 88.5. Bueno, le vamos a estar invitando, ¿no?, a participar de algunos comentarios que quieran hacer, que quieran transmitir por el WhatsApp, ¿no?, de Radio Integración Boliviana también, 221-309-0631, y si quieren hacer algún comentario también en Radio Integración Boliviana, en las redes sociales, así nos van a encontrar por Facebook, y bueno, y recordarle que estamos transmitiendo también este audiovisual por las redes sociales, ¿no? Por Facebook principalmente. Obviamente ayer estuvimos haciendo la entrevista a Gareca, Miguel Gareca, comunicador social de Mendoza, hablando de las elecciones en Mendoza justamente. Y bueno, hoy vamos a hablar otra vez con Justo. Nosotros entendemos desde el programa Hablamos desde el pueblo adentro que la economía y digamos, nuestro salario de alguna forma del trabajo, de los trabajadores y trabajadoras de la sociedad argentina, en la Argentina, digamos, y en la región, es muy importante en estos tiempos discutirlas seriamente, más que nada porque nos vienen ganando de alguna forma o trascendiendo discursos bastante lejanos a los intereses del pueblo de alguna forma, como lo es la dolarización y esas cuestiones que están muy alejadas en el cotidiano del laburante, digamos, del trabajador de la Argentina, pero sí hace mucho énfasis, digamos, y trasciende bastante en la cotidianidad. Entonces, nosotros desde este lado queremos discutir esos sentidos comunes que se van dando. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora y profundizando en estos meses, en estos días también, con Justo Hernández, economista y miembro de la OPEN. Te saludo yo, Charlie. Justo. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá andamos, 9:30 de la mañana. Me estoy enterando que está bastante nublado el día martes, pero metiendo la mejor onda. ¿Vos? Todo tranquilo, sí, y lloviendo un poquito, te digo, también, por lo menos. Desde acá todavía no lo veo eso, pero bueno, cuando salga me voy a ir enterando. Así que espero que no me tires esa pálida con las cosas que vamos a ir hablando ahora. Y no, un poco lo que habíamos preparado para comentarles hoy. Bueno, se van a anunciar un par de medidas entre hoy y mañana. Sí. Hasta el miércoles tiene el gobierno, por lo menos Massa como funcionario y candidato presidenciable, tiene hasta el día de mañana para hacer anuncios sobre políticas, para realizar actos más orientados a anunciar política, digamos, por ley electoral. Los candidatos que están en funciones no pueden, durante un plazo previo a las elecciones, estar haciendo anuncios, y eso se vence mañana. Por ende, para el día de hoy, a eso de la 1, se esperan anuncios para trabajadores informales, más concretamente. Se estima que se va a anunciar
un programa parecido a lo que fue el IFE durante el 2020, donde se lo va a estar dando un bono a los trabajadores de ese sector de la población. Se estima de unos 90.000 pesos, esas son las versiones que surgen. Eso por un lado en cuanto a las medidas que se esperan Sí. hacia el pueblo trabajador. Por otro lado, se esperan también anuncios de cara a todo lo que es el mercado cambiario y el sector exportador. Digamos, esta semana termina lo que es el dólar soja, la cuarta edición del dólar soja, que para reestructurar el dólar soja es un programa que hace el gobierno para dar un tipo de cambio diferencial a los exportadores de soja, los exportadores para favorecer el ingreso de dólares. Durante este mes el esquema fue que de toda la soja que exportaran, el 75% lo liquidaban al dólar oficial y el 25% al dólar contado con liquidación, al dólar financiero, que se encuentra en valores más altos que el dólar oficial. Eso permitió durante el mes de septiembre mantener una estabilidad cambiaria. Si vemos el mercado cambiario, el dólar blue, los dólares financieros, se mantuvieron estables durante el mes de septiembre, producto de esta política del gobierno que fue orientada a acumular reservas. Se estima que durante este mes el gobierno va a terminar acumulando alrededor de 500 millones de reservas, o sea, va a terminar con un saldo positivo. Ahí va. Cuanto a lo que es el ingreso de dólares, también usando eso para estabilizar o para intervenir en los mercados cambiarios. Esta política es central en este contexto porque post elecciones el gobierno decidió utilizar el tipo de cambio en 3.50 hasta el mes de octubre. Eso era poco creíble por el mercado, producto de que vos fijás un tipo de cambio, pero para fijar un tipo de cambio necesitas tener dólares atrás. Y el gobierno presente lo que no tenía era dólares. Durante este mes también ingresó, fin del mes de agosto, ingresó el desembolso del FMI de 7.500 millones de dólares, pero esos 7.500 millones de dólares en términos brutos, ¿no? Si ahí hay que descontarle lo que se le pagó a Qatar por el préstamo que nos dieron de 1.000 millones de dólares. Hay que descontarle también un préstamo a la CAF de más o menos el mismo monto y un desembolso que teníamos que hacer al FMI durante el mes de septiembre, más o menos el mismo monto. Por ende, en términos netos terminaron entrando 3.500 millones de dólares. Por ende, este mes eso permitió que el mercado cambiario se encuentre estable, pero la pregunta ahora desde el mercado es qué va a pasar desde el 1 de octubre, ¿no? O sea, ahora el 30 de septiembre termina este programa de dólar soja y no se estima que siga desde el 1 de octubre. No sé, el gobierno todavía no ha anunciado nada ni ha dado señales de que espera que este programa se siga extendiendo. Bien. Por eso se esperan anuncios más orientados hacia los exportadores, hacia tener ciertos beneficios impositivos para seguir fomentando la exportación y el ingreso de dólares a la Argentina. Más teniendo en cuenta que en noviembre hay un pago también al FMI de unos 4.000 millones de dólares, que bueno, hay que ver ahí cómo se llega con los montos. Bien, entonces pensando en las primeras charlas que hemos tenido en el mes anterior con vos, digamos, y viendo y recordando algunas medidas que se fueron dando después de las PASO, siento cuando vos mencionás todas estas medidas nuevas y las repercusiones que está teniendo en septiembre, siento que las medidas de shock, ¿no? Están dando resultado de alguna forma, ¿no? Sí, este mes, por esta política, se pudo ver cierta estabilidad. También ahora se va a anunciar la inflación de manera semanal, lo anunció hace 2 semanas el ministro Rubinstein, el secretario Rubinstein. Sí. Y la inflación para la semana pasada, fue de, primera semana dentro de este programa, que fue la semana pasada, fue del 2% se estima. Que eso, si lo mensualizamos, sería una inflación más baja de lo que fue el mes de agosto, mensualizado, digamos, de acá a un mes, no durante el mes de septiembre. Sí. De todas maneras, eso es una buena señal, porque el objetivo del gobierno es bajar la inflación de lo que fueron los 12 puntos de agosto y reduciéndola los siguientes meses.
para septiembre se espera también una inflación igual de 2 dígitos, pero no se sabe qué puede llegar a pasar en octubre, producto de cómo pueda tomar el mercado la finalización de este dólar soja y cómo puede tomar el mercado que llegue el gobierno a este pago con el FMI que tiene el mes de noviembre. Eso puede generar una inestabilidad cambiaria bastante fuerte y también hay que ver qué puede llegar a pasar post elecciones, si hay una nueva devaluación o no, y eso va a impactar sobre el nivel de precios, sobre la inflación y sobre el bolsillo de los argentinos concretamente. Es decir, por ahora la paz es, digamos, este mes, ya el 1 de octubre es medio una incógnita, o sea, la economía argentina está muy convulsionada. Bueno, ayer el candidato a presidente la economía la definía como un enfermo, digamos, que ingresa al hospital. Digamos, está en esa situación, entonces se puede esperar de acá a un mes, se puede esperar cualquier cosa de la economía, por de acá a un mes, de acá que termine el año, concretamente. Ahí hay que ver cómo seguir manejando el gobierno, también en un marco donde el candidato a presidente es el ministro de Economía, ¿no? No puede hacer ya desde el miércoles anuncios, pero tiene que estar con la mano en el timón para que mantener la economía controlada y cuidar el bolsillo de los argentinos. Sí, como que la nueva etapa, digamos, para discutir estas medidas es empezar a trabajar que funcionen, digamos, que controlarlas, digamos, de alguna forma, ¿no? Más que tomar nuevas medidas a partir de las ya dadas. Eh, Creo que me quedó ahí una cosita, porque estuvimos hablando al principio del programa con Dani sobre esta nueva medida que es parecida al IFE, ¿no? Para trabajadores informales, que va a abarcar a más de 3 millones de personas. Bueno, y también hay un monto estipulado. Pensábamos, ¿no? ¿Cómo es que el Estado llega a todas esas, no sé si llega a todas las personas que laboran en la informalidad, digamos, o el Estado tiene un monto o un límite registrado de personas a quien acudir o a quien beneficiar, ¿no? Como Sí, en su momento, la experiencia que tenemos para el IF, si todo lo que es política de trabajadores informales tiene una dificultad en su aplicación, producto de que, bueno, no están registrados en ningún lado. Ujú. Pero durante la pandemia, la política de los IFE generó que todas esas personas se registren. eh, en ese momento se implementó para monotributistas de ciertas categorías, entonces esos ya están registrados en el sistema FIP, dice la categoría y automáticamente se hacía se lo metía el programa. Y después tenemos todo lo que es el sector de la economía popular, y ahí la manera que tiene el gobierno, la manera que tuvo el gobierno fue de los que tenían, lo que tienen potenciar trabajo, y también todo trabajador que se acerque a la FIP y declare también su condición, digamos, eh, laboral. Para de esa manera también llamarlo, que se acerque, que se registre y de esa manera poder acceder al programa. Digamos. Fue durante la pandemia un programa que eh, generó mucha gente se registra y también que se hagan los chequeos correspondientes para ver si le correspondía el IFE. Toda esa base de datos le quedó al gobierno, por ende ahora le es más fácil poder implementar ese tipo de políticas. Yo supongo que también se abrirá una ventana para que vos te puedas inscribir para recibir este bono, este IFE, por decirlo de alguna manera. Le decimos IFE porque en realidad el gobierno todavía no lo anunció, pero para tomar una referencia sobre qué tipo de política podría llegar a ser. Todo el gobierno abrirá una ventana para la inscripción a ese programa. Bien. Si querés ir profundizando más en estos temas, yo tengo un par de temas medio que se me van apareciendo de lo que se va charlando en estos últimos en estos últimos días, digamos. Eh, por un lado, ayer, desde la charla que dio Cristina hablando un poquito sobre el PBI, en qué se gasta y esas cuestiones, y charlar esta cuestión de los planeros de lujo que ella se refería, y
cómo se refieren, digamos, gran parte del empresariado y de los empresarios, digamos, y sobre los planeros en general, digamos, cómo está instalado esa idea de planero en la sociedad, digamos, y ella pensando en los planeros de lujo. Hablar más o menos sobre ese tema, ¿no? Y cuál es la cuestión ahí que pretende instalar desde los ganadores de estas pasos, ¿no? De la Libertad Avanza, cuando piensan en el recorte en el presupuesto o en estas en el recorte, digamos, en el PBI. Sí, ahí lo que ella llama planeros de lujo son Sí, todos aquellos sectores que tienen exenciones impositivas. Por ejemplo, sectores no pagan el impuesto a la ganancia, como los jueces, el sector judicial, que según el proyecto enviado al Congreso sobre el presupuesto 2024, se estima que sacando esas exenciones o beneficios, el año que viene el sector público tendría un superávit del 1%. Eh, o sea, resolvería, plantea la discusión de que cobrar impuestos a esos sectores resolvería uno de los problemas que tiene la economía, que es el déficit fiscal, digamos. Si el gobierno este o el que sea, digamos, no camina a una reducción de ese déficit, es muy difícil poder salir del problema que tenemos hoy y de la inestabilidad que tiene hoy la economía argentina. Por eso también el presupuesto y por eso también el discurso de la vicepresidenta están orientados hacia ese lado. Para este año se espera un déficit de 1,9%, que es en línea con en lo que es el presupuesto 2024, ¿no? Se planifica un déficit del 1,9%, que es lo que se espera con el FMI, y para el año que viene un déficit del 0,9%, pero planteando que si se discuten estos beneficios impositivos para sacar estos beneficios, eh, el año que viene se puede esperar un superávit del 1%, producto de una mayor recaudación del Estado. También esto es importante debido a que durante este mes el gobierno ha decidido aplicar otro tipo de política de alivio fiscal hacia los sectores trabajadores, como fue la reducción de la población a la que le impacta el impuesto a la ganancia, como es la devolución del IVA, y eso impacta sobre las cuentas fiscales. Y ahora también probablemente se estima o se espera que haya una reducción, un alivio fiscal a los sectores exportadores. Esto, además de impactar sobre las cuentas fiscales a nivel nacional, impacta sobre las cuentas fiscales provinciales. El impuesto a las ganancias se llama un impuesto que es coparticipable, es decir, que es un impuesto que después el gobierno lo divide entre las provincias para que ellas realicen su gasto. Al final las provincias son deficitarias, por ende, al reducirse el impuesto a las ganancias, se reduce lo que se le da a las provincias. El gobierno de acá, hasta fin de año, decidió que otros impuestos sean coparticipables, como es el impuesto al cheque, es un impuesto a créditos y débitos de cuenta corriente, y lo que es el impuesto país, que es el impuesto que está sobre el tipo de cambio. De manera tal de que esta política no impacte sobre las cuentas de las provincias. De todas maneras, se abre una discusión, digamos, de qué va a pasar con el impuesto a las ganancias del año que viene, y la manera que tiene el gobierno de resolverlo es empezar a cobrar el impuesto a la ganancia a estos sectores, digamos, los jueces, el régimen de política económica que hay en Tierra del Fuego, mutuales, fundaciones, digamos, como ese tipo de sectores, para que son exentos de impuesto a la ganancia, empezar a cobrarles impuesto para mejorar las cuentas públicas y no tener que volver a meter a trabajadores dentro del impuesto. De todas maneras, a nosotros nos parece que el impuesto a las ganancias es un impuesto que hay que discutir, digamos, la manera no es ir sacando la base imponible, ir aumentando la base imponible, sino ver cómo es la implementación, dado que es un impuesto en sí progresivo, o sea, a medida que vos ganas más pagás del impuesto para poder destinarlo a los sectores que menos tienen. Eh, y aparte es uno de los principales impuestos que tiene el gobierno para recaudar, y en un contexto de tanta delicadez económica y de tanta delicadez de las cuentas públicas, puede tener un efecto muy fuerte la política tomada.
hay que ver esto cómo camina, cómo evoluciona, cómo se discute el presupuesto. El presupuesto se va a discutir recién después de las elecciones. Sí, Eso también va a estar impactado por si hay una transición de gobierno o no. Digamos, este es un presupuesto que lo envía el Ministerio de Economía, donde el ministro es Massa, pero si hay un cambio de gobierno, hay que ver qué va a pasar, si se va a tratar este presupuesto o se van a discutir otras propuestas de presupuesto. Suele ser una discusión que en años electorales se retrasa, producto de las elecciones mismas en sí. Así hay que ver cómo sigue caminando. Después, en lo que es, en términos generales del presupuesto, hay una parte que es lo que más se está viendo, que son las proyecciones macroeconómicas. El presupuesto se dice cuánto se va a gastar en el 2024 y cómo se van a comportar las variables económicas. Ahí se espera para fin del año un dólar de 600 pesos. O sea, ya el gobierno está diciendo que se va a devaluar durante los meses siguientes, y una inflación para el 2024 del 70%. Es una reducción de la inflación. Un poco ahí el gobierno termina planteando cuáles son sus objetivos de política. Por eso hay que ver qué va a pasar de acá a diciembre. Esto es lo que plantea el gobierno, pero bueno, si hay el 22 de octubre o el 19 de noviembre en su defecto se decide otra cosa, bueno, puede haber cambios en esta ley, ¿no? Que se le considera como la ley madre, pues la ley que va a legislar o va a darle la discrecionalidad al gobierno para el año 2024 y marca un poco su plan para el año. bien. Estaba pensando también en esta cuestión del impuesto a las ganancias, ¿no? Yo, más que nada, entrando en una discusión más política, digamos, pensando en cómo se dio todo para que se dé quórum, digamos, en diputados, y cómo fueron la- las votaciones también, fueron bastante, trascendió bastante la forma en que se dio quórum y la forma en que se aprobó en diputados. ¿Cómo la ves vos o cómo la ve la OPEN, digamos, en el sentido de la aprobación en el Senado? Si va a tardar, si va a volver, si es posible de alguna forma, por todo lo que venimos hablando, ¿no? También. Y lo que pasa en el Senado, la verdad es, el Senado últimamente al peronismo durante este gobierno, después de la elección del 2021, le viene costando un poco, producto ya no tiene su mayoría propia, con la que ya sea que el sector del Senado no sea, la Cámara de Senadores no sea una traba para leyes que quería impulsar. Eso le lleva a negociar mucho con partidos provinciales. Digamos, si llega a negociar de acuerdo con esos partidos, le puede ser más fácil al peronismo pasar la ley por, por la Cámara. Eh, Ahí, por eso es muy importante el tipo de política que tomó el gobierno de cómo mejorar la coparticipación o cómo hacer que esta política sobre el impuesto a la ganancia no impacte sobre la coparticipación. Sí, Eh, creo que ahí hubo un avance, ¿no? sí, Digo, ayer vimos la noticia de que de este acuerdo acuerdo energético ahí que se juntaron para la foto y claro. para el discurso, por cuestiones institucionales, decía, algunos dirigentes y gobernadores de Juntos por el Cambio se juntaron en el norte argentino para discutir acuerdos energéticos con Sergio Massa. Digamos, eso da pie, ¿no? O es un ejemplo claro de lo que pretende, por lo menos el ministro Massa, para negociar este tipo de acuerdos, ¿no? Sí, 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 el acercamiento de las provincias y que bueno, se pueda dar quórum en la Cámara de Senadores para que la ley de impuesto a las ganancias pase y también la ley del IVA, Ahí va. concretamente, que ahora el martes, si no me equivoco, se va a empezar a tratar. Y no nos olvidemos que también está la ley de alquileres, ahí como las tres leyes fuertes, bueno, y si queremos también la de presupuesto, las cuatro leyes fuertes que hay acá a fin de año, Sí. que van a impactar sobre el bolsillo de los trabajadores, sobre el bolsillo del pueblo. Entonces son cuatro leyes que hay que seguir, tres de manera más directa y una de manera más indirecta, por decirlo de alguna manera. Digo, tres de manera más directa porque si es ley que se devuelve el IVA, eso impacta concretamente de que cada vez que hayas una compra sobre un bien de la canasta básica, el 21% vuelve a tu bolsillo. Y después tenemos otra ley como la que es de presupuesto, que de manera más indirecta, si queremos decirlo. Eh,
Sí, el gobierno está dando una política muy concreta hacia los gobiernos provinciales para acercarlos, para poder discutir, para también cuidar esas economías. Para, bueno, no vuelva a pasar lo que pasó cuando se implementó la suma fija, donde muchas provincias planteaban que no podían pagarlo. O sea, no podían pagarlo cuando se era participar el impuesto a la ganancia. Imagínate ahora que eso se va a sacar, eh, le hace mucho más difícil. Pero bueno, el gobierno está buscando otras maneras, como bueno, lo del impuesto al cheque, lo del impuesto país, que también tiene sus limitantes, pues no tiene la misma recaudación que tiene el impuesto a las ganancias, y a la vez ya desde el impuesto país hay muchas cosas que se buscan financiar desde ese impuesto, entonces, bueno, ¿hasta cuándo se puede rascar la olla del impuesto país, no? Eh, Así que se vuelve una situación bastante compleja de lo que puede pasar. O sea, también, como Jet City con la economía de acá diciendo que puede pasar cualquier cosa, en el Congreso con estas leyes puede pasar cualquier cosa. Uno va viendo más o menos cómo se van comportando los actores para acercar voluntades, pero está todo muy volátil y obviamente en un año electoral eh, se pueden pasar de todo en la Argentina, ya un poco estamos acostumbrados a eso. Bien, y cerrando más o menos toda esta... Pasamos por muchos lugares, ¿no? Cualquier cosa igual, si querés hacer algún comentario o ir profundizando en algunas de estas cosas que creas que hace falta seguir profundizando, digamos, decímelo. Por otro lado, yo lo que creo es... me quedo con esto de la cuestión IVA, ¿no? La cuestión IVA y cómo repercute también con algunas em, algunos otros programas como es el que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, digamos, con cuenta de DNI, que hay muchísimos beneficios ahí que creo yo que no termina, digamos, o sea, ha llegado bastante a la mayoría de los bonaerenses y las bonaerenses, digamos, pero no termina todavía de generar el impacto necesario, digamos, para todo el pueblo. Yo, o sea, vengo de un barrio, digamos, de acá de la ciudad de La Plata que en sí veo y charlo con vecinos y vecinas que digo, bueno, no todos utilizan este beneficio, digamos, que tiene cuenta DNI y para mí es bastante necesario, pero digamos, cómo entrarle, ¿no? A esa Sí. discusión y qué tan efectivo es o por lo menos darle la importancia necesaria, digamos, que tiene complementar estas dos cosas, ¿no? El beneficio del IVA y el beneficio de cuenta de DNI acá en la provincia, digamos, y bueno, y en la región, cómo es que también está eh, se acopla, digamos, la ciudad de La Plata en este sentido. No sé si se entiende más o Sí, menos sí, sí, cómo... se entendió. Ujú. Sí. Ahí lo del IVA, empezando por ahí, abre una discusión interesante sobre que si hay que aplicar el IVA sobre alimentos básicos. Digamos. Ahí va. Siempre nosotros, bueno, el pueblo se ha dado esa discusión, digamos, en los 90 se universalizó el IVA. Sí, Universalizó no quiere decir que a todos se le aplica el 21%, pero a todos se le aplica algún impuesto sobre el valor agregado, a todos los bienes, incluso a los alimentos. Hay muchos alimentos a los cuales se le aplica, y eso obviamente impacta sobre el pueblo, digamos. Hay una discusión sobre si esos alimentos deben tener o no el IVA. Eso es por un lado una discusión. Después, todo lo que decís sobre cuenta de DNI y bueno, la evolución del IVA en sí, que hay mucha gente en los barrios que no lo utilizan, eso yo coincido. Me parece que eso va por una política que tiene que tener el gobierno sobre un programa de inclusión financiera. Inclusión financiera es decir, acercar a la población cómo se utilizan todas las herramientas, tanto financieras como bancarias, para favorecer este tipo de políticas. O sea, por ejemplo, una política de inclusión financiera es generar que la población se bancarice. sí, En la Argentina, hoy, perdón, el sí. 100% de la población, casi de la población adulta, estoy hablando, Ujú. 98-99% se encuentra bancarizada. O sea, por ende, una política de devolución del IVA mediante compra con tarjeta de débito debería ser fácil de implementar, pero también hay mucha esa población que no conoce cómo se usa una tarjeta de débito o que no sabe que tiene una cuenta bancaria en sí, sino que va a cobrar por ventanilla
lo que tenga que cobrar y no utiliza la cuenta, entonces se pierde ese tipo de beneficio, bueno, el IVA o todo lo que implica cuenta DNI. Sí, sí, y en consonancia a eso, es como que también está la cuestión esta de los comercios, ¿no? Los empresarios que venden al por mayor y estas cuestiones, como que también no terminan de acoplarse a estos programas del todo, ¿no? No, no, obvio, ahí depende mucho de los acuerdos que para cuenta DNI, los acuerdos que tenga el comercio con el Banco Provincia, en este caso, y el IVA de si el comercio se encuentra dentro de la AFIP, dentro del régimen de AFIP. Ahí va. Ahí hay mucha parte también de son los comercios que todavía no implementan medios de pago digitales, eh, así que eso también es una parte de política de inclusión financiera que se debe tomar para universalizar ese tipo de medio de pago. Si vamos a universalizar que la población tenga las herramientas de pago, la tarjeta de débito, billeteras virtuales y demás, tenemos que trabajar para que también el sector de la oferta tenga los medios de pago disponibles. Eso, bueno, es una política, me parece, más de mediano plazo, por decirlo de alguna manera, de poder formalizar los medios de pago y la bancarización de la economía. Igual la Argentina tiene un gran problema ahí, que es que el 50% de la población se encuentra trabajando de manera informal. Entonces, eso hay que ver cómo se conjuga esas dos herramientas. Primero, bueno, hay que trabajar para garantizar, formalizar la economía o en los mayores niveles posibles, y parte de esa formalización es estas políticas de inclusión financiera para que también la población pueda hacer uso de estos beneficios, como el DNI y demás. Ujú. Bueno, terminamos por hoy, digamos, el programa Hablamos del Pueblo Adentro, son las 10 de la mañana, pasamos por un montón de cuestiones ahí para hablar sobre la economía eh, y algunas problemáticas que se van generando, digamos, en la sociedad en esta cuestión, las medidas de Sergio Massa también, y cómo impacta esto en la sociedad. Yo, por un lado, pienso que para el próximo encuentro que tengamos, hablemos más también sobre la cuestión internacional, ¿no? Yo sé que ha pasado muchos congresos, muchas cumbres en estos últimos meses, ha pasado los BRICS también, y también hay algunas problemáticas como la hidrovía, digamos, que está teniendo ahí un problema con Paraguay, y la hidrovía, Argentina y Paraguay, y la problemática de la hidrovía, digamos, cómo impacta eso cuáles son las discusiones o los discursos que tienen los países que integran el Mercosur y esas cuestiones. Creo que para ese lado, para el próximo encuentro, para la próxima charla, para ir para ese lado estaría bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos preparándolo. Obviamente la economía argentina también nos corre mucho con todas las cosas que vayan pasando y la Sí. semana que viene vamos a tener el post de la soja, pero se puede preparar algo sobre, bueno, la hidrovía. Me parece un tema central, tanto de desarrollo nacional como, bueno, lo que es la articulación con países de la región, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y a nivel internacional hay que, hay que ver cómo se va evolucionando todo y cómo se va moviendo todo. También un poco la región está a la espera de lo que pasa en nuestras elecciones Sí. para profundizar hacia ciertos modelos, hacia no, bueno, está el anuncio del BRICS, pero también hay que ver después de diciembre quién esté como presidente y qué pasa con el espacio del BRICS. Nosotros ahí como Argentina formando parte ahora hace poco de ese lugar. Es verdad, siempre me olvido de la volatilidad de la economía, ¿no? Y yo ya planeando cosas a futuro. No, está bien, o sea, es algo que tenemos que hacer, Sí, pero bueno, obviamente en un año electoral puede pasar, ya bueno, lo dije un par de veces en el columna, ¿no? Pero puede pasar cualquier cosa y tenemos que ir viendo semana a semana un poco cómo se van comportando las variables. Ojalá que vaya todo mejorando y obviamente vaya todo bien, pero bueno, no, por lo menos no tenemos esa visión, producto también las propuestas económicas que hay sobre la mesa de cada candidato es muy distinta sobre lo que va a hacer del primer día. Si se va a sacar el cepo, no se va a sacar el cepo, si se va a dolarizar, no se va a dolarizar, se va a usar otra moneda, como que si se va a ver un bimonetarismo, como que todo eso puede impactar muy fuerte en el bolsillo de los argentinos,
Y obviamente todo eso, el mercado y la economía va adaptándose a medida que va viendo si una propuesta es más posible de ganar o no, tiene más chance de ganar o no. Bueno, muchas gracias Justo Hernández, ahí estuvimos hablando con Justo Hernández, economista y miembro de la OPEN. Más que nada, seguimos charlando y profundizando sobre estas temáticas que repercuten al bolsillo de las personas. Nos hemos pasado un poquitito de las 10:05 de la mañana. Esto fue, hablamos desde el pueblo adentro por Radio Integración Boliviana. Los esperamos mañana para seguir informando a toda la audiencia sobre las cuestiones y noticias que van trascendiendo en la ciudad de La Plata, en la provincia, en el país y regionalmente también.